Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo este espacio de bosquejos en línea. Así que, bueno, sabemos que el Señor ha venido haciendo cosas buenas, maravillosas, a través de lo que Él ha puesto en el corazón de los pastores anteriormente. Y esta noche quiero compartir con todos ustedes, mis amigos, hermanos, red hombres, red mujeres, todos los hermanitos de Hábitat y niños. Queremos compartir este mensaje, este bosquejo, que sea interactivo. Busque su Biblia ahí, pero la tenga a mano. Ojalá si hay grupos ahí en chat podamos compartir, deliberar, preguntar. Y el tema de esta noche es, ¿comprendes tu prueba? Todos estamos en pruebas en este momento. Creo que el 80% de toda la comunidad estamos siendo afectados de una u otra manera. En caso monetario, en algunos casos la parte monetaria, ¿verdad? Sus trabajos han sido disminuidos de jornadas, otros de sus ingresos económicos, otros están siendo probados a través de la enfermedad, problemas en la casa. Pero el asunto, hermanos, es si comprendes por qué tú como cristiano estás siendo probado. Hay varios pasajes, por eso le digo tenga su Biblia ahí en la mano, porque hay muchos pasajes que nos hablan de cuál es el comportamiento de nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Hay uno que, para empezar esta noche, este bosquejo, quiero que vayan conmigo al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 en adelante. San Juan, capítulo 8, versículos del 31 en adelante. El Señor Jesús le dice a un grupo de judíos que estaban ahí conversando con él. Escucha lo que dice el pasaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga, judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escuche, qué impresionante. Dice judíos que habían creído en él. Ahora, el asunto en esto es que si usted baja al versículo 44, Jesús mismo le dice a esos judíos que habían creído en él: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que había unos judíos que habían creído en él, pero más abajo le dice que son de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Porque una cosa es creer en Jesús, creer en él como cree usted tal vez en un personaje de la historia, como Simón Bolívar o cualquiera, Quijote de la Mancha, que eso es una literatura. Una cosa es creer, sí, yo creo, él existe, pero otra cosa es confiar en él, ser su discípulo. Entonces, para nosotros declarar o confirmar que somos realmente sus discípulos, dice, debemos de permanecer en su palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, a modo de introducción, les estoy diciendo que el tema de esta noche es comprendes tu prueba. Y yo creo que algunos de nosotros en algún momento hemos preguntado, y más en este momento, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está sucediendo ese problema? ¿Por qué a mí me despiden? ¿Por qué a mí me bajan el salario? Bueno, le digo, el 80% aproximadamente de las personas de este país ya están viendo afectados sus salarios, sus jornadas laborales. Quiero decirle que la vida es una oportunidad para resolver los problemas. Las pruebas que enfrentamos nos derrotan o nos desarrollan, dependiendo de cómo respondamos a ellas. Ahora, no debemos de confundir pruebas con caprichos. Porque mucha gente cree que por no tener un carro del año o por no tener la casa, que eso es que está viviendo en una prueba. No, una cosa es una prueba, otra cosa es un capricho. Ahora, otro tema que debemos de entender es que nosotros constantemente, a raíz de todos los años que pasamos en el Evangelio, hemos cantado en todo tiempo te alabaré, y muchas canciones que hablan de eso. Pero hay gente que en los tiempos de pruebas no alaban al Señor. Lo menos que hacen es alabar al Señor. Ahora, quiero decirle que si usted adora solo en tiempos buenos, es porque has creado en ti un Dios a conveniencia. O sea, solo alabo a Dios, solo le doy gracias a Dios cuando me está yendo bien. Pero nosotros tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. El tema es, ¿comprendes tu prueba? Ahora,
¿Qué podemos hacer con las pruebas? Uno, pretender ignorarlas. Pero dos, también reconocerlas, aprender y crecer como hijos de Dios en ellas. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, en el lenguaje actual, dice así: entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Escucha, si vuelves, no si huyes, no si huyes. Mucha persona en los problemas, en este momento de prueba, mucha gente está huyendo de la presencia de Dios. Mucha gente está haciendo cualquier cosa menos buscar la palabra, menos buscar la oración, menos unirse en grupos para orar. Pero dice el Señor que si usted vuelve a Él, si usted vuelve su mirada a Él, dice la palabra de Dios que Él te restaurará. ¿Qué significa restaurar? Reparar, no dejarte igual. Entonces, las pruebas a veces nos tumban abajo, pero Dios quiere restaurarte. Dios no quiere dejarte igual. Dios quiere hacer algo diferente en su vida. Quiero decirle también que Dios desea que aprendamos a sacar cosas preciosas de entre lo vil, dice la palabra, como decía aquí. Si apartas lo precioso de lo vil, todos nosotros, hermano y hermana, todos nosotros tenemos algo precioso en nosotros. Tenemos dones que el Señor dio y repartió. Pero hay gente que ha mezclado eso precioso con lo vil. Toman su don para andar haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero Dios dice que si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Dice que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces, Dios desea que aprendamos a sacar esas cosas preciosas. Todo proceso de maduración requiere de tiempo y Dios tiene suficiente tiempo, mis hermanos. Las adversidades, los problemas, nos enseñan más que los éxitos. Mucha persona que está solo en éxito, 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 bueno, apenas tiene una vicisitud, un problemita, ¡pum!, se tumban y caen. Pero quiero decirle que las adversidades nos enseñan más que los éxitos. Ahora, ¿qué son adversidades? Por ejemplo, antes de que usted tenga una carrera universitaria, usted tuvo todo el colegio, todo el proceso del colegio, los exámenes, todo lo que pasaste primero, segundo, hasta quinto año, ¿verdad? Pero esa adversidad de estar estudiando, de estar haciendo el bachillerato, te llevó a tener un título. ¿Qué otra adversidad? Por ejemplo, ahora estás casado o estás casada, ¿de la adversidad de qué? De tener que tener un noviazgo, conocer a esa persona durante ese noviazgo, pero ahora triunfaste y tienes una familia. Y también un reto que hayas tenido haya provocado un éxito. Entonces, tenemos que entender que en la vida las adversidades siempre son las que preceden a un excelente logro. Entonces, vamos a ver 5 temas rápidamente, o 5 formas en las que Dios usa las pruebas para nuestras vidas. Entonces, número 1, Dios usa las pruebas para darnos dirección. ¿Qué significa esto? Que muchos de nosotros, hermanos, hoy día podemos creer que estamos en la senda correcta, pero estamos torciéndonos. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice, el hombre tuerce sus caminos. ¿Qué significa que tuerce los caminos? Que iba bien, iba caminando bien. Pero la palabra en Proverbios dice, el hombre tuerce sus caminos y al final su corazón se resiente contra Dios. Entonces, Dios usa los problemas, las pruebas, para darnos dirección. Esto lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 30, donde dice, la maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Proverbios 20, 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La maldad se cura con golpes. Muchos de nosotros estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y es un golpe que nos llevamos, una decepción, una desilusión, la que nos ayuda a corregirnos. Por ejemplo, un ejemplo personal. Yo recuerdo que cuando yo salí del colegio, hermanos, amigos, yo, por misericordia de Dios, me fue bien en el colegio, porque yo fui director de la banda del colegio, yo fui capitán del equipo del colegio, mientras estuve en el equipo de fútbol. Y entonces me iba muy bien, entonces siempre tenía un papel de liderazgo en medio de mis amigos. Pero cuando salí del colegio, como le digo yo a mi hijo de 19 años, bienvenido al mundo real. O sea, en el colegio, como yo era el director de la banda, la gente anda, oye, el director de la banda, ¿y cuándo vamos a ensayar? Y vamos a tal lado. En el fútbol, ¿vas a ir a jugar? No vas a ir a jugar. Pero cuando uno sale de ese mundito, ¿verdad? Llega al mundo real,
donde usted tiene un jefe insoportable, tiene compañeros que te quieren golpear, que te quieren quitar el casillero, que te quieren... y empiezas a tener un montón de adversidades. Entonces en el colegio yo, como era el capitán de fútbol y era el director de la banda, yo creí que el mundo giraba alrededor mío. Pero cuando llego al mundo real, empiezo a tener golpes y golpes y adversidades y empiezan a ubicarme. Entonces tenemos que ver que los problemas nos dan dirección. A veces creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, pero cuando tenemos una situación, un problema, empezamos a caminar de una manera correcta. Algunas veces Dios enciende un fuego debajo de nosotros para que continuemos en movimiento. A veces estamos muy apelotaditos, lo que no se mueve es a pelota, se dice por ahí. Entonces Dios necesita un problema, crear algo, permitir que algo suceda para darnos dirección. Número 2, Dios usa las pruebas para inspeccionarnos. Para inspeccionarnos. Las personas somos como bolsas de té, se dice por ahí. Si quieres saber qué hay dentro de ellos, solo sumérgelos en agua caliente, ¿verdad? La palabra dice en Santiago capítulo 1, versículos de 2 en adelante, dice así: tened por sumo gozo, escuche, Santiago lo dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Hermano, dice la palabra de Dios que había unos judíos que creían en él, pero a la hora de la hora no eran tan seguidores porque el mismo Jesús le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Hermanos, entonces debemos de entender nosotros como cristianos y tenemos que aprender cuando estamos pasando en las pruebas. Dice, tened por sumo gozo, o sea, no solamente es echar, estoy en pruebas, sino gozarse en ellas. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Eso indica que hay un camino todavía que hay que recorrer. Yo, hermanos, hace unos años tuve una prueba y lo que hice fue sentarme en el piso de mi casa a las 3 de la mañana. Hermanos, si se los digo delante de Dios, me senté en posición de indio, ¿verdad? Ustedes saben, piernas cruzadas, ¿verdad? Y yo me puse a reír, hermanos, en medio de la prueba. Yo decía, Dios mío, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer en medio de esto? Era una situación económica. Hermanos, y ese día Dios me sorprendió en la tarde. Pero quiero decirles que yo parecía tontito. Ahí a las 3 de la mañana en la sala de mi casa, mientras mi esposa y mis hijos dormían, yo sentado en el centro de la sala y yo me reía. Me reía. Y yo decía, Señor, ¿qué vas a hacer? Es que tu palabra dice, pero hay que conocer la palabra. Prestarás y no pedirás prestado. ¿Qué vas a hacer, Señor? Yo no voy a ir a andar pidiendo vales a todo mundo porque quiero ver. Y ese día Dios me sorprendió. Hermano, hazle caso a la voz de Dios. Hazle caso a la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios, debes de estar en sintonía con Él. No puedes estar en sintonía con el mundo, no puedes estar en sintonía con malas amistades, tienes que estar en sintonía con Él, que dice su palabra, que dice la oración. Y más adelante le voy a dar la fórmula bíblica para saber pasar nosotros a través de todas estas pruebas. Quiero decirte que Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, no en una, en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano o hermana, ¿es usted muy impaciente? La prueba, o sea, un fruto del Espíritu de los hijos de Dios es la paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. No un resultado mediocre, no un resultado a medias, un perfecto resultado. Para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿A través de qué, hermanos? Diversas pruebas. Cuando no actuamos con integridad, tarde o temprano se va a revertir el engaño. ¿Quién aprende en la teoría, hermanos? O sea, nada hacemos nosotros con leer esto. Por ejemplo, que usted agarre a Santiago y diga, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Nada hace usted con la teoría si no lo aprendes a través de la práctica. Por ejemplo, si usted agarra el libro de conducir, el manual para conducir, usted se lo lee todo y se lo aprende. No es lo mismo que usted agarre un vehículo y empiece a conducir ya. Usted necesita la práctica también. Entonces, leemos la palabra, pero también necesitamos aprender a través de los problemas. Entonces, para inspeccionarnos, ¿qué hay en nosotros? No tengo paciencia. Bueno, Dios tiene que darnos paciencia. No tengo fe. Tengo que aprender a sembrar en la fe. Tercer punto por el cual Dios usa los problemas. Lo usa para corregirnos también. Algunas lecciones solas las aprendemos a través del dolor y los fracasos. Es como el niño que le dicen sus papás, no toque ese disco caliente. Y el chiquito va sin hacer caso y va y pone la manita y se quemó. Bueno, es un ejemplo un poquito duro, ¿verdad? Pero hasta que no aprenda que aquel disco caliente no se toca, no solo porque sus papás se lo dicen, sino a través de la práctica,
así nos va a suceder a nosotros. Dios usa los problemas para corregirnos. La palabra de Dios dice, bueno es para mí, dice el Salmo 119, 71 a 72. En la Biblia, el lenguaje actual, dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y plata. El rey David, que ya había tenido mucho oro y plata, decía, es mejor para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y plata. Entonces, Dios lo usa para corregirnos. Tal vez siempre has creído que las cosas son como se dicen a tu manera, pero con los problemas entendemos que no siempre es a su manera, sino que también es a la manera de Cristo. Dios también usa los problemas para protegernos. ¿Para qué? ¿Por qué para protegernos? Porque dice la palabra, y un caso muy ejemplar que podemos tomar esta noche es el caso de José. Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo hicieron esclavo. José estuvo en la cárcel. Pero Dios usó esa esclavitud y digamos que él fuera preso para luego ponerlo en lugares de privilegio, ¿verdad? Lo hizo para protegernos. Por ejemplo, en Génesis 50, 20, José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Diga conmigo, hermano, yo puedo estar en un problema ahorita. Tal vez tu jefe te quitó de trabajo, tal vez te quitaron el salario, hubo sus situaciones contigo. Pero entienda mi hermano, que los que creemos en el Señor, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y vea lo que Él dice, vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Si alguien ha hecho algo solamente por hacerte el mal, Dios lo encaminará a bien y tómate de esas palabras. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, nunca hubiera sido el segundo después de Faraón. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy dando a entender, perdón? Hubiera sido un simple pastor, se hubiera quedado apacentando ovejas con sus hermanos. Número 5. Dios usa los problemas para madurarnos. Dios usa los problemas para madurarnos. Hermano, el hecho de que usted tenga muchos años no te hace una persona madura. ¿Conoces algunas personas que dicen que con el tiempo se adquiere madurez? Yo conozco gente que con el tiempo siguen siendo viejos, mañosos, ¿verdad? O inmaduros. ¿Conoces algunos? Personas que pueden tener la edad mía, 50 años o otros más, pero en lugar de ser personas maduras, siguen siendo personas inmaduras o algunos más bien mañosos. Entonces, el tiempo no nos hace maduros. Las pruebas, sin lugar a duda, lo cierto es que la madurez se alcanza a través de los problemas resueltos. La palabra de Dios dice, ahora Pablo lo dice en el libro de los Romanos, en Romanos 5, del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuche, tengan sumo gozo. Y Pablo dice, gloriémonos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, otra vez paciencia. Y la paciencia, un carácter aprobado. Y el carácter probado, esperanza. Así que hermanos, Pablo, al igual que Santiago, nos lleva en un proceso, dice la palabra, un proceso de paciencia para un carácter aprobado y luego esperanza, ¿verdad? Para terminar, mis queridos hermanos, quiero decirles esta noche estas palabras. Dios, que todo lo puede, no está inactivo ni despreocupado por lo que nos toca vivir, pero Dios ve las cosas desde otra perspectiva, la correcta. Dios conoce todo. Pero Dios está usando estas pruebas, hermanos, este periodo de prueba. Y un hermano un día esto me decía, pastor, ¿qué hacemos en medio de todo esto? Porque todos estamos siendo probados a través de esto. Quiero decirle que yo le dije, hermanos, necesitamos atravesar esto. Necesitamos atravesar esto. Como Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y en medio de la tormenta, la gente se desesperó y Jesús dormía pasiblemente en la barca. ¿Pero por qué? Porque Jesús ya sabía que iban a llegar al otro lado. Hermanos, yo esta noche en el nombre de Jesús le digo, vamos a cruzar esto al otro lado. Y toma esta situación como un proceso de comprender por qué estamos atravesando estas pruebas. La fórmula divina es esta, Romanos 12:12. Dice así, alégrense. Número 1, alegrarse por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. La fórmula es esta, alégrese. 2, usted tiene esperanza segura en Cristo. 3, ármese de paciencia. Y 4,
siga orando. Señor, te damos gracias esta noche por este tema que hemos compartido. Te pido, Dios mío, que cale en la vida de mis hermanos y que todos nosotros podamos ponerlo en práctica en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas.